primer caso para una suma, ¿que no? La suma de dos funciones, ¿sí? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Lo mismo para las restas, ¿sí? Con el producto pasa distinto. La derivada de un producto es igual a la derivada de la primera por la segunda como está, más la primera como está por la derivada de la segunda. Y por último, la derivada de un cociente, f sobre g. ¿Sí? La derivada de este cociente va a ser la primera derivada por la segunda como está, menos la primera como está por la derivada de la segunda, todo eso sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Bueno, con estas nosotros podemos hacer cualquier tipo de operación. Por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, ¿dónde pasó? Espera, dame un segundito, tanto. Aquí sigo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, sí, papi, así es, f de x igual a 3x al cubo más 2x cuadrado menos 5, ¿sí? La derivada de esta función, tenemos tres funciones, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así. 3x al cubo, 2x al cuadrado y 5. Esas son las partes, hay sumas, por lo tanto vamos a trabajar con la primera condición, ¿has visto? Que nos dice la derivada de la suma de funciones, como están aquí, sumas y restas de funciones, es igual a la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Es decir, yo no voy a necesitar hacer qué cosa. La derivada de esta parte, ¿sí? Que según la tabla, 3x al cubo es igual, ¿sí? ¿A qué tipo de función? A x a la n, cuya derivada es n por x a la n menos 1, ¿no? Entonces, la derivada de esto va a ser 3 por 3 por x al cuadrado, que va a ser igual a ¿qué? 3 por 3, 9x cuadrado. Entonces, aquí voy a poner la primera, 9x cuadrado. ¿Ves? Esa es la primera función. Más, sí, sí. Lo vas a tener que hacer. En realidad es al principio nomás. Es al principio, porque trabajar con tabla te disminuye muchísimos cálculos. Por eso te digo, esto va a ser al principio hasta que te acostumbres a trabajar con los valores de la tabla. Una vez que te acostumbres a trabajar con los valores de la tabla, no vas a necesitar, al menos no para este tipo de funciones, no para las funciones fáciles. Sí, y mucho para las funciones más complicadas. ¿Sí? Las funciones complicadas siempre van a tener cálculos que hacerse. ¿Sí? Así que a esas sí o sí vas a tener que hacer un montón a veces de operaciones antes de poner un numerito allá. ¿Sí? La segunda función me dice que es 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo sería la derivada de esta función? Por ejemplo, ¿cómo te quedaría?
2 por 2, exacto, a la x a la 1. Es decir, va a ser 4x a la 1. ¿Se entiende? Entonces, este numerito vas y lo copias aquí, 4x. Y ahora, menos. La tercera función, ¿qué es? Una constante, me dice 5. La derivada de una constante, ¿sí? La derivada de una constante es 0, ¿te acuerdas? Si hay una constante, la derivada de esta va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces aquí, exacto, tal cual, ¿ves? La constante, siempre que tengas una constante y tengas que derivar, vos acuérdate que esa constante va a desaparecer, ¿sí? Se hace 0, se cancela. Por eso es que nosotros vamos a decir que esta derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? A 9x cuadrado más 4. ¿Ves? ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos entendido esto, vamos a ver qué pasa si la función es un producto. ¿Qué pasa si yo tengo x cuadrado por 5 Euler a la x? ¿Qué pasará aquí? No te asustes por estas cosas todavía, porque Euler es una función específica que está en la tabla, así que no es nada del otro mundo, ¿sí? Vos tranquilo. La derivada de esta función, primero, mi primer consejo es encontrar quién es la derivada de la primera función. Aquí tienes que separar las funciones, ¿ves? Tienes x cuadrado por un lado y tienes 5 Euler a la x por otro lado. Las derivadas de estas funciones, vamos a hacerla aquí, ¿sí? Ya hemos visto de x al cuadrado. Si nosotros teníamos x al cuadrado, ¿su derivada cuál era? ¿Cómo era? Muy bien. Por x a la 1, porque es 2 menos 1, ¿sí? Entonces aquí me queda 2x, ¿sí? Esta es la derivada de la primera parte. Ahora vamos a ver la derivada de la segunda parte, que yo te digo que es una función propia, ¿sí? En este caso, la derivada de esta función, lo voy a hacer más grande para que quede más chiquito. La derivada de esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Esta derivada de x va a ser igual. ¿A qué? ¿Cuál es la derivada de... Exacto, no. Fíjate en la tablita, ¿sí? Fíjate en la tablita. Busca y igual a e a la x. ¿Ves? Sí, siempre trata de tener impresa una tabla para que no pierdas el tiempo buscándolo en los archivos. Ese es mi consejo nomás. Oh, sí, me imagino. Ah, bien. Igual, ahí en el PDF igual si lo puedes ubicar, creo. Bien. Te consulto. ¿Vas a querer tener hasta las 5:30, que sería una clase, o te gustaría tener hasta las 6:30?
Porque si es hasta las 5:30 es una clase, vamos a decir. Y si no era hasta las 5:30, bien. Igual mañana podemos seguir, no hay problema. Si tienes tiempo, a ver, si tienes tiempo mañana, si vos me dices que vas a estar... Sí, por eso te digo, si mañana vas a tener tiempo, podemos hacerlo de nuevo de 5 a 6:30 esta vez. Mañana. ¿Te parece? ¿Te queda cómodo? Bien. Bien. Y el viernes, el viernes, el único horario que tengo es de 8 a 9:30 de la mañana, es el único disponible que tengo el viernes. Sí, no hay problema, te digo nada más. Mañana, de 5 a 6:30, vos me avisas si pasa algo. Y el viernes, bueno, no, el viernes ya no, porque el viernes tengo solamente horario disponible a la mañana. A las 10 no tengo nada ya. Sí, así vamos a tener que hacer, ¿sí? Mañana, de 5 a 6:30. Sigamos con la clase nosotros aquí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo? No, aquí estoy. Muy bien. No. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, que la derivada de e elevado a la x es la misma función, e elevado a la x, ¿sí? Por tanto, la derivada de esta función, ¿sí?, la derivada completa de esta función va a ser 5 elevado a la x. 5 a la x. Esta es la función o la segunda derivada de esa función, ¿sí? Por tanto, ya teniendo las dos derivadas, ¿sí?, podemos empezar a hacer este trabajito. Trabajar con la segunda regla del álgebra de derivadas. A mí me dice hacer la primera función derivada, es decir, la derivada de x al cuadrado, habíamos dicho era 2x, por la segunda función como está, 5 a la x, más la primera función como está, es decir, x cuadrado, por la derivada de la segunda función, que es esta, que es la misma, 5 a la x. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. En este caso, vos puedes dejarla ahí y terminar. ¿Sí? En este caso la puedes dejar ahí y terminar. Si te animas a más y